y las encuestas de la academia. Que me manda la academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la Academia, el diario financiero. Quedan las 4 semanas más relevantes de las elecciones presidenciales. Lo que se viene por delante comenzará con los efectos potenciales de la franja que partió recién este viernes, el tercer debate televisado organizado ahora por Canal 13 este domingo. El 4 de noviembre es el debate de Archie y el 10 de noviembre, solo 6 días antes de las elecciones, el último debate televisado organizado por Anatel. Lo más relevante esta semana fue, por una parte, el segundo debate televisado por Mega e Icare, que nos dejó de alguna manera una sensación de empate a cero. Con 56% de visibilidad, estuvo 15 puntos por debajo del de Televisión y fueron percibidos como ganadores, mejorando su desempeño, Janet Jara, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Mientras que Parisi con 8% y menos 3, Mike Nichols con 3%, menos 10 y Enrique Ominami con 2%, menos 3, tuvieron el peor desempeño y estuvieron por debajo de su rendimiento en el primer debate de septiembre. También sin duda fue relevante el escándalo por el sobreprecio de las cuentas de la luz, que por una parte dejó fuera del gabinete a Diego Pardo como ministro de Energía y por otro lado impactó negativamente en la aprobación del presidente Boric, que retrocedió 5 puntos esta semana de 36 a 31%, variable especialmente relevante para la candidatura de Janet Jara. Con todo esto, si las elecciones fuesen el próximo domingo, Janet Jara con 26% y menos 2 puntos y José Antonio Kast con 22%, menos 1 punto, seguirían pasando segunda vuelta. ¿Qué ha cambiado? La disputa por el tercer lugar. Porque el crecimiento sostenido de Johannes Kaiser desde el 5% que marcaba en agosto al 12% esta semana lo deja en un virtual empate estadístico, junto con Evelyn Matei, que llega al 14%, y Franco Parisi con 11%. Más atrás le siguen Harold May Nichols con 4%, Eduardo Artés con 1% y Marco Enríquez Ominami con 1%. El 9% no votaría, no sabe o no responde. Otro factor relevante de esta semana surge cuando medimos a Janet Jara contra todos los candidatos en escenarios de segunda vuelta. Jara perdería con Kast por 16 puntos, con Matei por 18 puntos, con Parisi por 7, con Kaiser por 5, con Harold May Nichols perdería por 1 punto y Enrique Ominami le ganaría por 12. ¿Cuál es el factor común? Que sin importar el candidato, Janet Jara no supera el 35% de los votos en un escenario de segunda vuelta. En el 2021, la tercera semana de octubre fue decisiva para el resultado de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque esta fue la semana en que Kast subió al primer lugar y Boric se consolida en el segundo lugar, resultado que se mantendría estable hasta el último día. La pregunta relevante que queda pendiente en esta elección, considerando el potencial efecto del comportamiento de los 6 millones nuevos de electores, es si es posible que en estas últimas 4 semanas ocurra algo inesperado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Academia en el diario financiero. Muy buenos días, muy bienvenidos a la Academia en Diario Financiero. Hola José. Hola Roberto. Buenos días. Muy buenos días. Hoy día con un gran invitado, como siempre, Eugenio Guzmán nos acompaña, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hola Eugenio. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a todos Eugenio. ustedes. Muchas gracias. Bien. Mi decano. ¿Ah, sí? Sí. Ah, tú eres académico ahí. No, yo soy Alumno. Exalumno. No quería hacer clase, pero bueno. Nunca he sido invitado. Nadie es profeta en su tierra. Nunca he sido un llamado. Nadie es profeta en su Eso no es verdad, pero bueno, no importa, no vamos a discutir eso. Bueno, aquí estamos con Eugenio Guzmán. A propósito de lo que contaba Roberto en su análisis al comienzo, quedan 4 semanas, las semanas más claves, ¿cierto? Diríamos, antes de la elección. ¿Cómo estás viendo tú el momento actual de la campaña en el que estamos? Mira, yo creo que toda la encuesta y lo último también que muestra la Academia y en general otras cuentas también, yo te diría que está pasando como una especie de fenómeno de vasos comunicantes. O sea, por un lado, ¿no es cierto?, lo que uno ve en términos del electorado de Kast, que nutre al electorado de Kaiser este último aumento, y por otro lado pareciera ser que Kast, bajando, también recibe cierta votación o preferencia, porque no son votaciones, para ser exacto, de Matei, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, no hay muchos cambios, uno no visualiza muchos cambios. Porque estabilizada, está como estancada. ¿A quién le sirve ese trasvastige? ¿A Matei para
Pero no sé, pues se puede dar el panorama Kast-Matei, segunda vuelta, no sé. Esta danza de votos intraderecha. Es que yo creo que esto se va a mantener. O sea, si tú te fijas, y esa es la impresión, no sé qué pensáis tú, Roberto, pero si algo nos muestra la experiencia tanto en nuestro país como y en muchos estudios en los Estados Unidos y en Canadá, en fin, que en distintos países, es que hasta incluso la última semana, el último día, hay trasvasijas importantes del electorado. Po. O sea, de gente que pasa de ser indeciso o de un candidato llegan al 10, al 12%. Entonces, esta tensión probablemente, independientemente de la tendencia, por cierto, la tendencia sigue ahí instalada hace cierto rato, ¿no es cierto? Pero independientemente de eso, probablemente esos trasvasijes van a continuar hasta la última semana. Lo cual no significa que cambie la tendencia. Ya. Claro, que cambia el resultado final. Probablemente. O sea, ¿no es cierto? Kast sigue ganando. Por así decirlo. Fíjate que yo lo que creo que es interesante de este proceso electoral que hemos vivido, que ha sido largo además, Eterno. porque el hecho de que Evelyn Como que Matei... la Estamos ansiedad agotados. aquí, Es que el hecho de que Evelyn Matei haya decidido no ir a su reelección en Providencia adelanta todo el proceso, porque ella evidentemente queda, en el fondo, con esa renuncia instalada como candidata Desde diciembre del presidencial año pasado, desde claro. diciembre del año pasado. Entonces se ha hecho un poquito más larga esta elección. Y obviamente también hay que considerar que venimos de un proceso social de extrema politización, pues hemos tenido 5 elecciones en los últimos 4 años, eso no había pasado nunca antes. Sí, como que no había respiro. Entonces no hay respiro entre proceso y proceso. Y en ese sentido, a mí lo que me parece que más interesante de cómo se producen los movimientos es que yo creo que ya podríamos denominar a esta primera vuelta como la primaria del rechazo. De eso se trata realmente esta elección. Es la primaria de las oposiciones. El oficialismo, y por lo tanto el apruebo, ya tuvo su primaria Claro. entre Jara, Toá, Winter y Mulet. Y decidió el apruebo que la mejor candidata disponible era Janet Jara con una diferencia muy significativa, casi el 60% de los votos. Lo que estamos viviendo ahora es la primaria del rechazo. Es la primaria de las oposiciones, que va desde Kaiser, pasando por Kast, Matei, Parisi y también Harold May Nichols desde mi punto de vista. Entonces estos 5 candidatos están disputándose de una manera u otra quién es el mejor candidato del rechazo. Y también en ese sentido me parece relevante, si estamos de acuerdo con que es una primaria del rechazo, que no hay un gran representante del rechazo. Y eso explica por qué llegó a un 60%. Cuando tú sumas a todos los candidatos hoy día de oposición, suman 60%. Que es lo mismo que sacó el rechazo. Claro. Y ha sido consistente desde octubre del 22, no se ha movido nada. Y eso explica también por qué Janet Jara está completamente estable. No se mueve nada. No, pues. Déjame agregarte un asunto precisamente a lo que tú estás diciendo, porque es del rechazo, no de la derecha. Claro. Porque eso esa es fundamental. salvedad es muy importante porque mucha gente está, sobre todo en el mundo de la derecha, centro derecha y todo eso que significa ese universo, piensa, esta gente piensa de la misma manera. No, es muy heterogénea, ¿no es cierto? La derecha no marca 60%. No, en Chile, por supuesto, y de hecho uno lo ves por las segundas vueltas, Claro. ¿no es cierto? Que son 49, 48. Claro. O sea, lo Una que, cosa así. lo que antes Pero- fue el sí y el no, después fue la derecha y la izquierda, y día el apruebo y el rechazo. De alguna manera. Y déjame hacerte otra salvedad interesante. A mí me ha tocado observar, en lo que hemos hecho en el panel, algo bien interesante. Le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted cuánto confía en una escala de 1 a 7? O sea, donde 1 es nada, ya sí, tal cual. 1 es nada y 7 es todo. Uno siempre en la encuesta, ¿no es cierto? Tú lo sabes bien. Trata de forzar a una posición a la persona. En la gente de derecha, en la gente de izquierda, en el gobierno, en fin, una serie de cosas más. Pero lo interesante era lo siguiente. Cuando tú le preguntabas cuánto confía en gente de derecha y cruzabas eso con la aprobación, o sea, la gente que te decía, yo apruebo este gobierno, que 28, 30, va variando, ¿ya? El 70% de esas personas que aprueban confiaban o nada o casi nada. Entonces fue muy fácil. En Entonces, el gobierno. Claro, en la aprobación, no. Confiaban nada o casi nada en la derecha. En la derecha, ya. ok. Y son esa misma gente la que tú aprobaba también al gobierno. Claro. Ya, obvio. Entonces eso te Claro. explica muy bien de que de todas las encuestas, Jara se va al tiro para arriba al 30%, al 20 y tantos %.
¿ya? Entonces esa gente ha seguido con Jara y sigue con Jara. ¿Cuál es la mala noticia en esto? Creo yo. Que Boric, de alguna manera, yo creo que esperaba crecer. Lo han hecho todos los presidentes, porque como la política, las elecciones ordenan, en este periodo como que la Claro, que hay aprobación- una fase de ¿no es recuperación. cierto? Hay Al una final fase de de la- recuperación, pero es cosa de verlo en todas las encuestas. Y no pasa nada. Y yo creo que en ese sentido es mala noticia lo que tú mismo mencionabas, po. El cuento de las cuentas de luz, huelga, esto, lo otro. Y eso es una mala noticia por rebalse, creo yo, por rebote, creo yo también para Janet Jara. Janet Jara. Para Janet Jara. Oye, pero el fenómeno Kaiser, ¿ya? Que lo hablamos cuando se disparó hace ¿cuántos meses? No me acuerdo. En febrero En llegó a estar febrero. segundo con 15%. 15, 16. Sí, y ahora, o sea, me llama la atención, el fin de semana justamente estuve en una reunión social. ¿Con Kaiser? ¿Con qué? No, y yo sabía que era un prototipo de reunión bastante Cast-Matei, o Matei-Cast, O y me Matei. dio la sorpresa de que la mitad era Kaiser, en ese mismo segmento. Entonces, quiero entender un poco qué está pasando ahí, o sea, qué es lo que está haciendo Kaiser que está reconectando con un mundo. Yo, por mi lectura de eso, era como un mundo que ya, no, hasta Cast lo encuentra lo mismo de siempre. O sea, Claro. como que quiere ya realmente algo fuera del marco. Y también, entonces, dado esto, me puse a, me quedé intrigada, entonces me puse a mirar todas las redes de Kaiser, la red de la mujer de Kaiser, que es una, en su campaña es una persona importante. Y lo curioso es que tiene algo, nada que ver, pero por otro lado, tiene algo de medio Boric, fíjate, en la estética. O sea, tampoco terminó la No le universidad. digáis eso a George Harens Kaiser. Bueno, No le va a gustar, ¿eh? pero que se vea los compadres. Po. Tampoco terminó la universidad. Ojo, todo lo que se le saca en cara a Boris. Pero que no usa sé qué. corbata. Pero usa Usa corbata corbata. Pero no, en las cosas formales, en los foros, pero en sus redes, no sé, pues yendo en la gira y todo. Efectivamente, los encuentros va formal, no siempre con corbata, pero formal. Pero la otra foto que se saca es un señor con una polera metalera, negra, hasta la guata le vi, ¿verdad? Con un jockey. O sea, hay algo como de una estética de lado y lado, no sé, que creo que vale la pena mirar, en el sentido de una propuesta nueva, Bueno, yo un creo poco que disruptiva. Yo creo que efectivamente Johannes Kaiser representa lo nuevo de la derecha. O sea, el ser la novedad le permitió en febrero estar segundo. Llegar a un 15%, sobre todo en el fondo esta postura muy consistente y coherente de que no había que tener segundo proceso constituyente. Y yo creo que lo relevante de Kaiser, desde mi punto de vista, es que es muy libre. Es muy libre porque no tiene mucho que perder, tiene todo que ganar. Él puede, en el fondo, en esa libertad, crecer con el objetivo de afianzar su lista parlamentaria. Y es ahí ¿cierto? donde... Tiene que ahí- elegir senadores, tiene que elegir diputados para poder negociar. Entonces, esa libertad le está permitiendo recuperar lo que había perdido entre febrero y hoy día. Y por otro lado, demuestra que uno de los principales problemas en esta primaria de oposición que ha tenido primero Elías Matei para mantener su lugar de favoritismo que tuvo durante casi un año y medio, y ahora también de José Antonio Cast, es que no son del todo libres. Porque cada palabra es interpretada para un lado o para otro. Elías Matei nunca ha podido decidirse si es una candidata de derecha o una candidata que le habla a la centroizquierda. Y ahora José Antonio Cast está atrapado en el mismo eje, porque tiene que cuidar las presiones de Kaiser y las de Matei. Y eso Entonces, da- si se va muy de Kaiser, se aleja el electorado de Matei. Si se va muy a Matei, se le puede fugar voto por Kaiser. Y ahí hay Eso un también está espacio- atrapado, ¿te hay- fijáis? Hay un espacio de sorpresa ahí en lo que queda de la elección. Ese escenario, justamente. O sea, ¿Dónde puede haber una sorpresa O sea- en esta campaña? no sé si sorpresa, pero sí, ni tampoco Noche de Brujas, ni nada de eso, pero, o Halloween, ¿no? Pero, Que viene luego. Claro, pero que viene luego, ya, bueno, no voy a hacer mi comentario al respecto. Pero sí yo creo, a ver, pero sí algunos movimientos,
¿Ya? Porque fíjate tú lo siguiente. La caída que tiene Matei es por este proceso largo, como mencionaba Roberto, en términos de una campaña muy larga, ¿no es cierto? Y de alguna manera hay algo que pasa después de la primaria del mundo de izquierda en que probablemente el electorado empieza a decir, bueno, ¿quién enfrenta mejor a Jara? Se asusta probablemente, hay algo de temor ahí en ese electorado. Y inmediatamente empieza a subir Kast como probablemente con mayores condiciones para enfrentar este desafío, por ponerlo de una manera. Y si uno mira más o menos, prácticamente casi de ese 14, 15%, más o menos la mitad se va directamente a Kast, perdón, de los votantes de Kaiser. Y Matei empieza a producirse una filtración hacia Kast. Pero ahora que ya como que se ha instalado esta cosa que Jara puede ir en el derrotero, pero en segunda vuelta no hay caso, bueno, en primera vuelta, recordémonos lo siguiente, con sistema de segunda vuelta la gente puede votar bastante. Es muy libre. Es muy libre, muy sincero. Y muy identitaria. Y muy identitaria, exactamente. Y eso trae a colación otro tema que probablemente me latero hablarlo ahora, pero es que el que sale electo siempre comete un error, que cree que salió electo con sus votos. Claro. No. Siempre sale con votos prestados. Y ve todas las encuestas, a los meses después, ¡pum!, se cae la popularidad. Y por eso que hay que tener estratégicamente bien claro eso. Bueno, el punto está en que yo creo que ese evento puede explicar, primero, una alza de Kast, una caída de Kaiser, el drenaje hacia Kast de parte de los votos o de la intención de votos de Matei, y que hoy en día está ahí y de repente sube este Kaiser porque aparece este voto más sincero. Si total hay segunda vuelta y está más o menos claro cómo va a ser el resultado. Claro. Lo que también es cierto es que tampoco hay una migración, y ahí yo haría un alto, no sé qué pensáis tú, pero o usted en general, de que esos votos de París y esos votos de ¿cómo se llama? De Harold Mike Nichols. Mike Nichols, se vayan inmediatamente al candidato de segunda vuelta. Pues. No se están yendo. No. Porque estamos llegando al 49, suficiente para ganar, perfecto, fair enough, toda la cuestión, pero no se están yendo. Podríamos tener una segunda vuelta con mucho voto nulo. Claro. Eso es posible. Yo creo que es interesante. A ver, ¿qué podría ocurrir? Yo creo que son varios escenarios que, evidentemente. Y yo creo que es importante decirlo: los encuestadores no tenemos la capacidad de ver el futuro. Sacamos fotografías del presente. Pero es que es cierto. Yo esperaba. No tenemos esa capacidad. No estaría aquí, estaría en una isla griega, ¿cierto? Arriba de un yate, si tuviera la capacidad de ver el futuro. Lo que nosotros hacemos es sacar una fotografía del presente, analizar el pasado y proyectar posibilidades de futuro. Claro. Y en ese contexto, uno debería considerar opciones. Uno, hay un triple empate. Matei, Kaiser, Parisi. Esa es una muy mala noticia para Matei. Estadísticamente hay un triple empate. ¿Qué podría ocurrir? Que Kaiser siga creciendo a costa de Kast, porque ese es el flujo de Kast a Kaiser, y eso dejaría a Johannes Kaiser en tercer lugar, dependiendo hasta dónde crezca. Porque esa es la mayor sorpresa que podría pasar. Claro. O sea, yo creo que la mayor sorpresa es un Kaiser tercero y dejando a Evelyn Matei cuarta, como le ocurrió a Sichel el 21, que terminó cuarta tras París. La otra posibilidad es la que dice Eugenio, que yo también la comparto, que es que en las últimas 2-3 semanas retroceda un poquito el voto identitario y aparezca el voto útil. Y ese voto útil podría ir en dos direcciones. Que Kast recupere votos que perdió de Kaiser, buscando cerrar la brecha entre Kast y Jara, que no se amplíe mucho esa brecha para hacerlo más competitivo, o que haya alguna migración de voto útil desde Kast a Matei. Entonces, que se volviera a instalar esta idea de que es más competitiva, cosa que las encuestas no lo están mostrando. Entonces, yo creo que ese es el espacio que queda, que es que retroceda en las últimas 3 semanas el voto más emocional, el voto más identitario, muy propio de las primeras vueltas, y aparezcan votos más estratégicos, que podrían ir en una u otra dirección. Pero, de nuevo, yo quiero instalar este punto que hacía en la introducción. Esta semana, el 2021, Kast pasó a estar primero. Terminó primero, Boric estaba segundo, terminó segundo. El margen se comienza a estrechar. Los debates, que son la variable más influyente en los procesos electorales que cambian intención de voto,
en general los dos que hemos tenido han terminado bien empate a 0. Sí. Pero O sea, no ha pasado esta nada. fecha, el 21, todavía tampoco eran los debates. Sí, Más o menos, Ya estaban había en la más, mitad. ya están en la había mitad, más. po. Ya, igual que Y ahora. igual que ahora. Igual. Igual. Pero es que ese otro elemento interesante. Yo veo que hasta ahora la campaña, bueno, también nos pasó con la municipal y también probablemente responde que uno se levante y ya tiene una elección a la vuelta de la esquina, es que ha sido bastante plana. Ya sea por falta de recursos, por 1000 razones, que no es el caso de discutir, pero ha sido plana no en el sentido de que sea mala, sino que no está concitando tanto interés. La franja, ¿Qué no es eso? la franja no mueve nada. No, la franja mueve poco. Mueve poco, aparentemente mueve poco. O sea, claro, aparentemente lo que sabemos, no sé, la ve un porcentaje importante de personas, pero probablemente la ven los mismos que van a votar o han ido a votar siempre, que consumen política o ¿Qué les consumen pareció algo. todo Además, esto? como que Como que refuerza. reafirma Claro, la posición de cada oye, uno, yo pero estaba- no te mueve. Yo estaba en un almuerzo el fin de semana y nos Mira. paramos a ver la franja. ¿Cachai? Así como, oye, ya veamos la franja. Pero tú Ya, lo ya, ¿a ti cuál obligaste te a ver gu- la No, franja. yo no, guardé no. silencio. Ah, ya. Entonces decía, no, a mí me gusta la de Matei. Yo le preguntaba, ¿y por quién votáis? No, yo voy a votar por Matei. A mí me gustó la de Kaiser. ¿Por quién votáis? No, yo voto por Kaiser. A mí me gustó la de Jara. ¿Y por quién votáis? Por Jara. Entonces, Chuta, el almuerzo diverso. claro, o sea, no. Pero te fijas que en el fondo refuerza el voto que tienes, pero no ¿Pero genera qué les un pareció todo cambio. esto, la franja? Yo no lo he visto. Dios mío. No lo he visto. Se nota que no te invitó a almorzar, Roberto, porque... Poco recurso encuentro yo, eso es lo primero. Hay poca plata, a diferencia de las campañas anteriores. Quizás la de Jara tiene una producción mayor y la de José Antonio Sí. Cast tiene una producción más alta, tiene locaciones, ¿te fijáis? O sea, esas dos campañas son las que tengo la impresión de que le pusieron más recursos a la franja. En el caso de la de Matei, la de Kaiser, la de Parisi, son campañas un poquito más económicas, por así decirlo, en su producción. Tengo esa Modestas, impresión. Un dices poquito tú. más modesta Modesta, en la producción. Frugales, tal vez. En la producción, o sea, Sí. la de Marco Enríquez, que probablemente la más rompedora, por así decirlo, Ruidosa. es ruidosa, es pura inteligencia artificial, eso es un computador, ¿te fijáis? No se gastó un peso en hacer esa franja. Igual mala leche. ¿Ah? Bueno. O sea, Pero- O sea, pero- yo pienso que la única que contrasta a propósito de eso es la de Marco Enrique, porque si ustedes fijan, las otras tienen algunos discursos, claro, a ver, probablemente hay cierta agresividad, pero entre Jara y Jara yo la encontré menos agresiva, No, nada. muy poco, Muy parecido, la de claro. Matei tampoco mucho. tiene una y- parte dura, pero una parte, después exactamente, y aparece después con viene, o sea, equipo. uno podría hacer una escala de agresividad en ese sentido, pero la que se escapa ya por mucho yo creo que es la Que la de Marco. Enríquez. Intentando, porque ni siquiera la de Artés, bueno, la de Artés podría tener elementos más que agresivos de No, son de simbólicos sí, respecto a lo que fue el 18, pero no es agresivo hacia el resto de los Pero la candidatos. Arte es la misma franja De siempre, sí, o sea, que el no modelo tiene neoliberal y no sé ni cuánto. una novedad. Claro. Ahora, a mí me parece interesante en este contexto de esta primaria del rechazo, que como decía Eugenio, no es una primaria de derecha, es una primaria de oposiciones al apruebo, de oposiciones al gobierno, es que cuando el que está marcando más marca 22 y la que sigue tiene 14 y otro tiene 11, 12 y el otro tiene 11 y uno tiene 5, 4, es que cada uno está representando un segmento pequeño al final de ese gran movimiento que es el rechazo. Entonces, por ejemplo, a propósito de Kaiser, Kaiser es un candidato muy masculino, mucho más fuerte en hombres que en mujeres, una diferencia muy significativa, muy mayor de 50, y el caso Parisi, que también es muy masculino, es muy fuerte en jóvenes. Entonces, ¿te fijáis cómo se van repartiendo pedazos de la torta del electorado? El voto de Parisi es muy estable, o sea, es muy leal a Parisi. Y entonces ¿Y le importan qué? más los temas económicos, en cambio al de Kaiser le importan mucho más los temas de seguridad, de inmigración, la idea del cambio radical. Entonces, en eso se parece mucho más al de Cast. Entonces, se van repartiendo tamaños de torta que son tamaños pequeños. Po. Oye, ¿y cómo debiera traducirse eso que relata Roberto en la campaña parlamentaria? Y en el desafío de gobernabilidad que va a enfrentar el candidato que gane. Mira, yo creo que hay muchos que están sacando cuentas alegres nuevamente mirando ese 60, 50 y tantos % chorrea hacia lo parlamentario.
yo tengo dudas porque porque hay lo que se llama el efecto arrastre, digamos, que cuando tú tienes un muy buen candidato, se arrastra a todos los candidatos, incluso a aquellos que tienen menos preferencia, a candidatos parlamentarios, o sea, al Parlamento, perdón, al diputado o al Senado, al Congreso, ¿ya? Pero acá es una primera vuelta en que no hay un candidato que arrastre. Entonces eso me hace pensar que van a ser las características o la figura de esos candidatos que van a la reelección o los que ahora entren, ¿no es cierto? Que más o menos es un porcentaje, pero no tan alto. No hay tanto recambio como se ha pensado. Me da la impresión, no he visto bien los números, tengo que revisarlos nuevamente. Entonces, prácticamente va a correr en cierto paralelismo. ¿Ya? Y a propósito de París y algo que ustedes mencionaron, ese voto identitario probablemente que es Parisi, con sus listas parlamentarias, yo creo que un poco representa un mundo desilusionado, probablemente no lo tengo claro, no lo he medido, no sé si tú lo has medido, pero probablemente ese mundo que votó Concertación durante mucho tiempo. De ahí de hecho se identifica mucho con el centro. Ya, ¿Te fijáis? Probablemente era un voto demócrata cristiano, un voto, no sé, de ese mundo. Y que probablemente en una elección parlamentaria no va a tener tantas chances. Pero volviendo al punto de fondo, yo creo que todavía no está claro. Yo creo que el resultado va a ser razonablemente positivo para los sectores de centro derecha y derecha. Pero a futuro no sabemos cómo se van a comportar entre ellos. Oye, una cosa sí que me parece interesante es que nosotros hicimos la pega de recolectar a aquellos que han proyectado potenciales resultados en Cámara y en senadores. Nosotros no hacemos esa pega. Nosotros CADEM. Sí, pero explica que nosotros como CADEM no hacemos encuestas de... No hacemos encuestas de senadores ni de diputados, ni tampoco hacemos proyecciones electorales. Entonces, en el fondo, yo solo para una pega periodística, digamos, tomamos lo que dice otro. lo que se ha publicado. Anholster dice 86 diputados a la oposición. Pepe Out dijo 88. Imaginación publicó 90. Y Stream Data, que creo que trabaja en algo con la UDD, la silla, algo de la silla. ¿No lo conoces? No. 84. O sea, todos coinciden más o menos. Por ahí va a andar. Que por ahí podría andar, digamos. Claro, Y a nivel de senadores también le están dando mayoría a la oposición. Lo que me parece interesante de esto, primero que creo que hay dos cosas. Uno, como decía Eugenio, a la actual oposición. Considerar mayoría algo que va desde demócrata amarillo y el PDG hasta nacional libertario es algo que puede durar 4 días. ¿Sí? Un charquicán con demasiada... Claro, y de nuevo volvemos a las identidades del rechazo, que no es algo que esté unido, que tenga hilo en común, ¿cierto? No sé, nunca se le logró dar identidad a ese 62%. Y yo creo que esa es la gran farra de lo que ocurrió el 4 de septiembre. Para ese grupo político, digamos. Pero otra cosa que sí me parece interesante es que... Pero la farra es no haberlo capitalizado para el segundo proceso. Para el segundo, claro. Y para la elección municipal y para esta elección presidencial. Pero eso se traduce en no haber acordado, al menos protocolarmente, algunos mecanismos de lista más o menos única. Listas únicas, que hubiera habido la primaria cuando correspondía, que no estemos viviendo ahora la primaria, sino que la primaria fue en junio. Yo no sé cómo se han hecho esos cálculos. Yo he hecho otros, pero... ¿Cuánto le da a usted? Bastante más parecidos. O sea, de los 155 estamos llegando a porcentajes bastante... Porque interesante. Claro, eso. porque si tú te pones a pensar... A ver, un candidato... A ver, ponte un ejemplo. Aysén. Calixto todavía sigue siendo el candidato. Sí. Bueno, si es que él ocurre algo que lo inhabilite para tomar el cargo, ¿quién lo va a reemplazar? Alguien del Partido Regionalista Verde Social, que prácticamente va a ser oposición, por ejemplo. Ese es un caso. Y si uno mira, ¿no es cierto?, ciertos distritos, bueno, hay bastante debilidad de algunos candidatos. Puede que algunos candidatos arrastren al resto. Entonces, el peso que tengan los incumbentes va a seguir siendo relevante, creo yo. Entonces, por lo tanto,
yo sería cuidadoso en esas proyecciones, no me atrevería a decir, ¿no es cierto? Sí, no, yo no. Porque estamos hablando... Yo no me atrevería a hacerla, digamos. No, Es, es complicado con 6 millones de personas que hoy día participan, 6 millones, 6 millones, 6 no, millones de personas nuevas que no consumen política, ¿no es Mm. cierto? Probablemente muchos son de segmentos socioeconómicos bajo, clase media baja, ya, baja. clase media baja, y que adicionalmente regiones. no le interesa la política. Ahora, uno puede decir, puede hacer No otras solo eso, sino que son antipolíticas. Bueno, es que ahí es otro punto, que son gente que puede tener rabia, otros y que son antipolíticos, otros que no les interesa para nada, y otros que son oportunistas, que se mueven para allá y para acá. ¿Ya? Entonces, ese comportamiento recién lo vamos a ver ahora, ¿ya? Porque no tenemos mucha información de ese mundo, ¿no es cierto? Todo poder pasar, chicos. 4 semanas las más entretenidas. Y ojo con esto, al menos desde el punto de vista de CADEM, este domingo es la última encuesta que podemos publicar, salvo que tomáramos la decisión de adelantar la encuesta del domingo, del próximo domingo a un viernes. Debería hacerlo. Porque el 31, porque nosotros el 31 el último día. el 31 es el último 31 día. que es viernes. Feriado. No, pues jueves. No, Viernes 31. Viernes feriado, Y además feriado, 31. imagínate. feriado. No, ¿Quién va a mirar la encuesta? claro, viernes No, pero 31. esa encuesta la van a ver todos. Yo creí que todos van a hacer esto. No, pues el ¿Este próximo. No, este viernes no, po. No, este viernes no, el el que otro. viene. El próximo, ya. Claro. Próximo. O sea, este ya. Perfecto. Pero que es el último día para publicar encuestas. Viernes 31 es el último día que se pueden publicar y difundir a través de medios de comunicación encuestas. Viernes además feriado, es un incentivo menos a que esta sea ese es un efectivamente la punto, última esta encuesta. cosa de prohibir, bueno, puede tener algún sentido, qué sé yo, todo el cuento, hay argumentos, pero si algo sabemos que no se mueve, no se van a mover porque las encuestas publiquen esto, ese es el error. No, bueno, ¿y por qué no prohibimos que los medios puedan Uno no podría- cubrir las noticias? Claro. Piensa que el Claro. debate de Anatel, que el 2021 le costó a José Antonio Caz 5 puntos, es el 6 días antes de la elección. Entonces, ¿por qué podemos hacer un debate presidencial y no podemos publicar No encuestas? puedes Exacto. preguntar No, a la es gente qué le pareció el debate. Oh, Claro, es absurdo. absurdo. Es absurdo. Ya, pues, hora de recomendaciones. Hay recomendaciones, sí, claro. Ah, yo tengo. No, es que a Eugenio no le No, habíamos no le dicho. dijimos. No le ¿No? dijimos. Pero Que siempre tiene algo para recomendar. tenemos una sección ¿Ya? en donde hacemos una pésimos recomendación para final. Pero ¿de qué naturaleza? la Porque que puede ser quiera. comedia. Libro, películas, series, libros, restaurantes. No, libros, yo Yo- estoy leyendo cosas muy antiguas, que Pero sé igual, yo, a Guerra y ver. Paz, que sé yo, pero no se las recomiendo porque ¿La son Guerra y la muchos. Sí, Guerra y Paz un poquito. Pero yo, ¿qué recomendaría? No, tampoco serie, porque vi una serie muy truculenta, así que mejor tampoco no me atrevería para no ser calificado de truculento. Pero puede ser una que es simpática que se llama Animal, Ya. que es ¿por qué de me suena? de un veterinario en España, que se dio en Galicia, que es muy bonito Galicia. Sí. Que se dio, y bien, bien simpática, una serie. Esa recomendaría. Mira Bien, tú, ya. qué veterinario. Yo tengo un encargo del diario de recomendar un evento que tenemos este jueves. El Mining Mass Pitch, un evento de emprendedores del mundo de la minería, que es este jueves en la tarde en el MUT. ¿Ya? Por si acaso alguien que del mundo de startup vinculado al mundo de la minería, están muy invitados. Yo me voy a poner súper popero. Ayer fui a ver al cine, súper popero, Ya. una batalla tras otra, la última película de DiCaprio. Ya la habían recomendado, no me acuerdo la quién. Paula Walker. La Paula Walker la había recomendado, pero una Yo la iba a ir actuación a ver. extraordinaria de Leonardo DiCaprio. O sea, Larga, ¿no? Larga, Larga. pero entretenida. Te dan ganas de ir Ya. al baño y como que no podís, sentís que no te podís mover, ¿te fijáis? Pero sí, larga, pero una Pero buena. muy buena película. Y en términos de libros, me los compré, no he empezado a leerlos, pero son muy poperos. Yo creo y que vale la pena recomendarlo. Dan Brown, que en el fondo un bestseller con el Código Da Vinci, etcétera, sacó un último libro que se llama El Último Secreto. Y vuelve Ken Follett con un nuevo libro que se llama El Círculo de los Días. Yo creo que son 2 novelas poperas, fáciles de leer. Probablemente no van a encontrar no. su destino filosófico con los libros, pero para el verano, Está bueno. fácil Oye, de lectura. hay que empezar ya a juntar los regalitos de Navidad. Justamente. Exacto. horror, Así qué que, horror. sí, Tienen un los horror, datos. pero ya, Horror, bueno. no. Sí. De la calabaza pasamos Sí. a los gorritos rojos. Yo te voy a recomendar un libro. Estoy leyendo un libro que acaba de sacar Vanessa Springora, que es una escritora francesa. Se llama En el nombre del padre. Pero estoy partiéndolo, pero ya está muy bueno, muy interesante, pero voy a recomendar el anterior de ella, que se llama El consentimiento. Es un libro muy
doloroso, muy bonito, en la historia real de ella, que tuvo un romance cuando ella tenía 16 años con un intelectual francés muy renombrado que era profesor y tenía, no sé, 40 y tanto. Y se llama El consentimiento por eso, porque hay una línea border, hay una ambigüedad en torno a si ella consentía o no esta relación, y también el rol, a mí lo que me llamó más la atención, quizás porque soy mamá, digamos, es el rol de la madre de ella en esta historia. Una mamá que vivía medio mayo del 68, entonces no le era muy extraño lo que estaba pasando, y ella 30 años después escribe El consentimiento, salió el 21 este libro, muy, muy espectacular, y escribiendo, o sea, recién publicado El consentimiento, la llaman para decirle que su padre ha muerto. Y ahí en esa vorágine que estaba viviendo por el éxito del libro, empieza a nacer esta otra historia que también es una historia real, que se llama En el nombre del padre, está en librería. Así que eso. Bien. Que esté muy bien. Hasta el lunes con los últimos aprontes. ¿De qué vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar el lunes el 2. 3 de noviembre? Vamos a venir con un Vamos a tener que venir parche. con la fruta y la verdura. Ah, no se Claro. puede, claro. Tenemos que hablar con 7 melones, con 4. O con un scotch en la boca. Vamos a tener que hablar de cualquier cosa. Bueno, está bien. No, pero Siempre habrá algo que hablar. Sí. Vamos a invitar a Dorothy para que hable. Eso. Ya, que estén bien. Muchas Chao. gracias. Chao. Adiós. muchas gracias. De las encuestas de la academia. que me manda la academia. Somos encuestas, somos datos, somos análisis de lo que pasa en la sociedad, somos un puente para conectarnos y sobre todo, somos una buena conversación. Bienvenidos a la Academia, el diario financiero.